Muy buenos días, dominicanos y dominicanas que siguen a Ojalá. Hoy, bueno, poniendo el dedo sobre un tema, la gente pone el dedo en la llaga. Nosotros vamos a ponerlo hoy en un tema de la agenda del presidente de la República, el tema de la titulación de terreno, nueva vez. Sobre este tema hemos estado hablando con el director nacional de la Comisión de Titulación, el abogado José Dantes. Ahora está con nosotros el director del Departamento de Titulación, ¿cierto, Radamés? Pero del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, Radamés Castro, que es abogado y que es parte de esa Comisión Nacional de Titulación de Terreno. Uno de los proyectos emblemáticos del presidente de la República, que se ha propuesto titular miles, decenas de miles de terrenos que han estado de alguna u otra manera en posesión, digamos así, de cantidad importante de dominicanos y dominicanas, pero de una manera informal. El presidente quiere que eso se formalice y que todos esos terrenos pasen a ser propiedad de estas personas y por lo tanto, es decir, de quienes los han vivido, los han trabajado, los han usufructuado por décadas, y que sin embargo no pueden de todas maneras utilizarlo como un bien que les permita acceder, por ejemplo, al crédito, para mejorar su propia propiedad, su bien inmueble, llámese una mejora, una casa, etcétera, o el predio agrícola que ha estado cultivando. Radamés Castro está aquí con nosotros para darnos cuenta de lo que está pasando en el CEA, porque el CEA es parte de esa comisión, dijimos, ¿no? La Comisión Nacional la constituyen ¿cuántas instituciones? Bueno, hasta ahora la constituyen el Consejo Estatal del Azúcar, el Instituto Agrario Dominicano, el INVI en su calidad de constructor de viviendas, y bienes nacionales y agricultura, porque son en estos lugares donde está la mayor cantidad de tierra del Estado en manos de particulares y los más importantes proyectos ya pueden ser de viviendas o agrícolas. Y entonces esa comisión que la creó el presidente por decreto, tal y como usted decía, don Ramón, la dirige un brillante abogado, José Dantes, que está haciendo un trabajo espectacular ahí, ciertamente. Su agenda a veces muy estrecha por él porque tiene que estar en un sitio, en otro. Y, por ejemplo, el CEA es una pieza principal de ese tinglado, en función de que el CEA tiene cerca de 5 mil millones de kilómetros cuadrados, no metros, ¿no? ¿Cuántos millones de kilómetros? 5 millones de kilómetros cuadrados. Cuadrados. O sea, la isla tiene 48.000 y tanto. Y el CEA tiene 5. De 4 a 5. Tiene la octava parte de la isla. Bien. Entonces hay gente que se encuentran raro de que, vean acá, ¿por qué el CEA tiene tanta tierra? Si ha sido como tan... Hay mucha gente que han tomado tierra, que el fulano tiene tantas tareas. Lo que pasa es que esas tierras eran usadas, pero no transferidas. Y resulta que el CEA en sus títulos tiene esa enorme cantidad de tierra. Y el presidente lo que ha decidido con estas tierras y otras es ponerla a producir, que impacten positivamente en las economías de las personas que la usan por mucho tiempo. Yo le puedo poner un ejemplo, por ejemplo. Nosotros estamos empadronando las 72 referidas de San Pedro de Macorís y la 15A de San Pedro de Macorís, que tiene cerca de 8.000 resultantes. ¿Qué son las resultantes? Son cada una de los aspectos que aparecen en lo que es el plano. Una casa pequeña, una grande, un solar, una industria, etcétera, etcétera. Uno por uno. Entonces, la intención del presidente en su proyecto de titulación es titular cada metro cuadrado del Estado Nacional, de la República Dominicana. Ahora, ¿por dónde empezar? Por la casa. Vamos a titular, vamos a organizar todo el espectro de la tierra que están en manos de particulares y luego ir al sector privado, que es la otra parte,
para completar esto. Mire, este proyecto es un proyecto que ha sido poco socializado, pero no es porque no se ha querido, sino porque es un proyecto que hay que tratarlo con mucha cautela, con mucha sobriedad y con mucha responsabilidad, además de la gran inversión que significa para el presidente llevar a cabo este proyecto, porque se trata de títulos. Una familia que recibe el título hoy, mañana esa familia automáticamente cambia de estatus porque tiene un bien que lo puede utilizar, más que el uso normal, lo puede usufructuar, financiamiento, lo que significa la seguridad jurídica del título, porque el título es irrefragable. O sea, cuando usted tiene un título, pero además eso implica hasta la unidad familiar. Cuando una familia tiene un bien y no tiene título, se crean unas situaciones difíciles. Ahora, cuando tiene el título, tienen que por obligación obrar en conjunto, porque es un solo el título de más de una persona, y eso también implica un asunto de unificación de la familia hasta en los proyectos. El presidente acaba de entregar cerca de 500 títulos originales en Baní. Esas 500 familias, al otro día de tener el título, tenían un estatus diferente al que tenían anteriormente, porque esa familia puede hacer un proyecto nuevo, ir al banco, financiarse y continuar con lo que es su predio, que anteriormente no tenían ese documento que tiene un valor de cambio de manera importante en la República Dominicana. En el CEA, actualmente nosotros tenemos cerca entre 35 y 40 mil resultantes depositadas en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué se les llama resultante? Resultante no es más que, vamos a decirlo en dominicano, que cada cuadrito que aparece en el plano cuando se hace el levantamiento catastral, cuando los agrimensores van y miden, bueno, este solar tiene 10 metros, este tiene 1000, este tiene 2000, aquí está la calle tal, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, no importa lo pequeño o grande que sea, es una resultante, que luego de que pase por el saneamiento, la mensura, pasa al elemento jurídico, que es que toma la determinación de que ciertamente está correcto y que un solar no afecta a otro, y finalmente va al tercer paso de la jurisdicción inmobiliaria, que es la expedición del título a quien le corresponde. Por ejemplo, nosotros tenemos en gaveta cerca de 2000 títulos transferidos al usuario ya. Transferidos por el CEA. Por el CEA al usuario, especialmente de Villa Altagracia, que fue donde inició el proceso de titulación en el Consejo Estatal del Azúcar. Pero tenemos ya levantadas las parcelas 264 y 512 de Boca Chica, la 89 de Jaina. Y todas las parcelas, la 201, la 201A, que están en la Franja de las Américas, en lo que es parte de Los Frailes, La Ureña, San Luis y hasta llegar a la carretera Mella, ya esos títulos están en vía de consecución para ser entregados a las personas que son usuarios, y algunos que no son, se quedará el CEA con ellos para hacer las cosas que normalmente hace desde el punto de vista inmobiliario. Todas estas familias, al otro día de que tienen su título, cambian radicalmente. Les puedo decir un caso muy puntual que se produjo en Villa Altagracia. Un señor hizo su transacción, obtuvo su título y tenía un colmado. Con ese título, él fue al Banco de Reserva de la República Dominicana, hizo un préstamo y ya tiene 2 colmados y va para otro. Y le preguntaron, ¿y cómo te ha ido? Dice él, esperando pagar el préstamo para coger otro e iniciar otro proceso. Cambió su vida inmediatamente. Y ciertamente el impacto que va a tener este proyecto, o que está teniendo en algunos casos, como este que le digo, ciertamente eso fue muy bien pensado, porque las aristas que toca son esenciales para el desarrollo del país. Es más, el sector turístico está ansioso de que esto camine, porque hay muchos proyectos parados precisamente por un asunto de temor a la seguridad jurídica, que este título no es mío, que es de fulano, que me engañaron, que me dieron un título falso. Es para que esto termine y cuando una gente decida invertir, que va a hacer un hotel, esté plenamente segura de que ese título es real, y entonces la inversión va a fluir. Eso mismo pasa con la gente de los hacendados y agricultores, el ADA, que dicen que tiene algunos problemas porque para conseguir el título es una brega. Entonces, este proyecto no solo va a titular, sino que va a facilitar el proceso de la consecución de un título. El presidente de la República decía hace unos meses que era tortuoso conseguir un título. ¿Qué ha pasado?
que en el mismo proyecto el presidente ha instruido a la Suprema Corte de Justicia para que haga una inversión especial en la jurisdicción y esta lo han cumplido a cabalidad. Personal especial para este plan de titulación, el trabajo decidido de la Comisión Nacional de Titulación con vigilancia permanente. Ya en el CEA, por ejemplo, nosotros no podemos enviar una parcela a la jurisdicción inmobiliaria sin que la Comisión de Titulación conozca si ciertamente ese título es un asunto del plan de titulación, porque hay que aclarar que el presidente previó que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas, especialmente en los ingenios, donde usted sabe que el asunto económico y la situación es más difícil que en centros urbanos. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó en el CEA, por ejemplo, 3 nichos donde van a estar el S1, entiéndase ese subsidio, el S2, subsidio 2 y subsidio 3. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la nomenclatura? Que el 1 es la persona que puede pagar su tierra, que en el CEA normalmente son baratas y no hay problema. Lo que hace es que se le facilita el título para que si es un empresario pueda resurgir en su empresa y pueda financiarse. El 2 es la persona que está en el medio, que tiene posibilidades pero no tantas y entonces va a pagar, atención a esto, un 10% del valor. ¿Sabes lo que significa eso? Que una tierra en Boca Chica que está a 500 pesos el metro y usted tiene 1000 metros, son 50,000 pesos. ¿Cuánto va usted a pagar? Usted lo que va a pagar son 5,000, porque el presidente dijo, vamos a facilitar la titulación, pero no vamos a regalar un metro de tierra. Por 2 razones, decía él. La primera es que lo que el gobierno regala lo puede quitar al otro día, y lo que titula ya es de la persona. Por eso ha habido problemas en los asentamientos agrarios, porque han cedido el terreno, pero no le han entregado el título, y resulta que al final la tierra no se sabe de quién es, ahora mismo es del CEA, que vamos a tener que hacer una gran transferencia. Entonces, el último es la persona desvencijada, que económicamente no puede, a veces ni siquiera para comer, entonces ese va a pagar el 5%. Pero además, le vamos a evitar el trote que coge la gente para sacar un título, el deslinde, la transferencia y todo lo que sea necesario desde el punto de vista de jurídico y de agrimensoría, se va a producir en el propio Consejo Estatal del Azúcar. Ya hay gente que antes buscaban el título, pero venía a nombre del CEA y ellos tenían que hacer la transferencia. Ahora no, allá hacemos la transferencia y la gente lo que hace es que busca el título con su nombre transferido. Incluso esos gastos el CEA cubre por ello, porque ha habido una gran inversión, porque es caro el levantamiento de agrimensoría, los trabajos de empadronamiento. Nosotros ahora mismo en el CEA tenemos 6 brigadas trabajando en más de una parte del país. Tenemos en Jaina, tenemos en Macorís, tenemos en Boca Chica, tenemos, incluso vamos para Barahona ahora, y la gente pues ha contribuido. Hay gente que no conocen bien el proceso y cuando ven una gente que le va a medir se asustan, no, esta es mi casa. Entonces, estos programas, y nosotros agradecemos los hospedajes que nos dan, son buenos para socializar y explicarle a la gente que es un proyecto positivo, 100%, porque la gente lo que va es a una tierra que tiene, que la usa como vivienda, va a poder utilizarla en otros elementos de lo que es su cotidianidad. Dime una cosa, Radamés. Recordar que estamos hablando con Radamés Castro, quien es de la Comisión de Titulación de Terrenos. En este caso por parte del Consejo Estatal del Azúcar, del CEA. Es obvio, ¿no?, que ha habido una situación un tanto de abandono, de indiferencia y etcétera, de repartición incluso de terrenos del CEA de una manera en algunos casos o en muchos casos hasta alegre, que lo ha denunciado mucha gente aquí. Hasta, o mejor dicho, ¿qué previsiones se han tomado para que no se cuele, no se cuele aquí gato por liebre? Es decir, que no se vaya a repartir tierra del Estado, tierra del pueblo, de una manera que no tiene justificación, una manera alegre, que se pueda ahí, como te digo, colar gato por liebre, que sea, como se ha previsto, la transparencia del proceso, etcétera. Mire, este plan ha servido no solo para transparentizar
los contratos que se hacen de tierra, sino para ubicar una gran cantidad de tierras que el SEA no sabía que le pertenecían. Entonces ahora, como está claro, han aparecido personas con 5.000 tareas de tierra, pero tenían arrendada al SEA 1.000 o 1.500. O sea que habían 4.000 tareas en manos de particulares sin ningún pago. Ahora, esa persona o le devuelve al SEA la tierra, como en algunos casos ya que la han tenido que devolver porque no han podido mostrar un título. Hay gente que decían, no, esto es mío aquí. Una gente de estos poderosos anteriormente tenían 5.000 tareas, no, esto es de fulano, y todo el mundo entendía que de verdad era así. Incluso en el SEA a veces se pensaba, cuando hemos registrado todo lo que es la titulación, todo lo que son los parámetros de inmobiliario del SEA, resulta que el nuevo director del SEA, el amigo Pepe, ha encontrado que ha recuperado cerca de 5.000, casi 6.000 tareas, pero en un tiempo récord, porque la gente no ha tenido otro camino. ¿Cuál es la supervisión que tenemos? Mire, la Comisión Nacional de Titulación, cuando nosotros empadronamos a una gente, no es solamente poner el nombre, sino cada casa, cada solar lleva una fotografía para saber si te ponen en ese 2, si coincide ese tipo de casa. Por ejemplo, una casa de 5 plantas, tú no puedes ser de la gente que va a pagar el 10%, porque se supone que si tú tienes un hotel de 5 plantas, tú puedes pagar completo, por ejemplo. Un rancho que vaya a pagar el 5%, tiene que demostrarse ahí, y el nombre, la cédula, todo lo de esa persona. Entonces, esa observación la hace el Departamento de Asuntos Sociales, que maneja lo que es el posicionamiento económico y social de esa persona. O sea que porque yo tengo un amigo, yo no lo voy a poner en ese uno para que no pague nada, siendo esa persona con un Mercedes-Benz ahí y que puede fácilmente pagar. Pero además, el control que ha asumido la Comisión Nacional de Titulación ante la jurisdicción inmobiliaria evita claramente, es más, a nosotros nos han devuelto más de una parcela por errores que parecen simples o que antes no se tocaban, pero que ahora hay que llevarlo por la línea, porque hay un grupo de personas que está trabajando solo para auscultar la transparencia y la claridad en este plan. Por eso es que es un plan que ha sido sobrio, que no se ha cantalanteado mucho, como dicen, porque es sumamente delicado el elemento del título. Tiene una parte que es la perfección, un título, si tú eres casado y en la cédula dice que tú eres soltero, ese título no te llega, porque obviamente tú podrías estar violando el derecho de tu esposa. El título es para ti, entonces tiene que ser un número de cédula errático, devuelve el título, porque el título es único, irrefragable. Ya no vale en este país ni la carta de constancia, ni el cintillo del catastro, ni declaración de mejora. Lo único que vale según la ley 108-05, que es la que maneja el asunto inmobiliario en el país, es el título. Y por eso, la importancia capital. Hay otra cosa. Nosotros en el país tenemos muchas iglesias e instituciones que no son gubernamentales, ¿verdad? Pero esas iglesias, la gran mayoría, no tienen título. Y cuando viene un proyecto internacional de arreglar esa iglesia, de ayudarlo, de un local, si no tienen título, se cae el proyecto, porque las instituciones internacionales, para ellos eso es fundamental. Children Internacional y esas instituciones piden el título. Entonces las inversiones, desde el punto de vista religioso, que son muchas. Yo me imagino. Aquí hay templos que cuestan todos los millones del mundo, pero resulta que están en un solar del SEA que no tiene el título. Si tuvieran el título, esa iglesia podía autofinanciarse fácilmente y tener espacio financiero en los bancos porque tiene el título. Al no tenerlo, entonces, con esas instituciones que son no gubernamentales y que no tienen fin de lucro, también hemos tomado en cuenta de qué forma hacérselo llegar. Porque la intención del plan es facilitar que la persona tenga el título. Por ejemplo, hay una gente que tiene 50 tareas y quiere hacer un proyecto de ganados o de queso, etcétera, etcétera. Pero no puede ir al banco a buscar 20 millones porque no tiene el título. Después que esa persona tiene su título, puede hacer eso al mismo tiempo que produce empleos, que produce riqueza en el área donde se produce. Esa es la intención fundamental del presidente, desarrollar el sistema inmobiliario para que este impacte positivamente en la economía del pueblo dominicano. Y nosotros vamos a hacer quedar bien al presidente. Todo lo que estamos en esa comisión, el Instituto Agrario, el INVI, mira,
En estos días el presidente entregó cerca de 300 casas en el este. Ahí estaba la señora directora del INVI, en Gautier, en Quisqueya y en Consuelo. El cambio que sufren esas personas que entran a esa casa, de vivir en un sitio prosmicuo, con goteras, con problemas, entrar a una casa limpia, van a pagar la energía, va a ser más claro todo, se acabaron el asunto de los alambres que te queman el gas y se mueren 2 muchachos. Todo eso impacta positivamente en la población. Pero el presidente se ha cuidado y cada casa esa que él dice, aquí tiene todo el mundo que tiene su título. Como hizo allá donde el lago hizo un lío por allá, que hicieron un pueblecito con título. Boca de Cachón. La gente que estaban aquí por la Delgado, que lo desalojaron, ¿usted recuerda? Sí, claro. Hizo un barrio allá en Gautier, sí, Gautier, pero con título también, o sea que esa gente ya no tienen temor, no, que me van a quitar la casa, que esto no es mío, sino que tienen su título. Y el presidente le ha puesto tanto énfasis a eso, porque el título es un papel de cambio de negocio en la República Dominicana fundamental para cualquier familia o para cualquier empresario. Y es por eso que nosotros estamos caminando apretadamente en este proceso y nosotros esperamos, por ejemplo, puedo decir aquí, con autorización del señor director ejecutivo del SEA, que podíamos estar entregando en el SEA de este mes en el que estamos hasta principios del año que viene, cerca de 10 o 12 mil títulos a dominicanos que ahora no lo tienen. Pero tú me dijiste ahorita que tenían tierra, ¿por cuánto? Porque me pareció exagerada la cifra. Por ejemplo, Puerto Plata, donde estaba el ingenio Montellano y la mitad, es del SEA casi completo. Sí, San Pedro de Macorís, sí, claro, hasta llegar a Higüey, es prácticamente, Monteplata hay como 1 millón de tareas de tierra. Millones de tareas. Millones de tareas de tierra. Lo que pasa es que hoy Boca Chica completo del SEA. Jaina y una gran parte de San Cristóbal. Se está haciendo en cierta manera una verdadera reforma agraria, podría decirse, en esta materia, ¿no? Porque no se le está entregando además a la gente la llave de la residencia o del solar, sino el título en sí también. O sea, por primera vez se le está diciendo, está bien, eso es suyo y mírelo ahí, lo que demuestra que eso es suyo. La reforma agraria empezó a principios del año 60, la reforma agraria que mencionamos, pero por primera vez en la historia, a partir de esa fecha y hasta aquí, es que se entrega un título original. La mayoría, casi toda esa gente del 62 para acá no tiene un título de propiedad. Y oiga lo que hicieron en Baní, de todas esas familias que le entregaron título, hubieron como 5 o 6 familias que se juntaron, depositaron su título, hicieron un préstamo en conjunto y crearon una especie de compañía para esas 5 familias vivir holgadamente de lo que significa el título de su tierra. Lo más importante de esto, ¿tú sabes cuál es? El retroceso de esa inversión que hace el gobierno. Cuando el presidente, por ejemplo, va a una visita. ¿El retroceso o retorno? El retorno, perdón. El retorno. Son, por ejemplo, hay gente que están, por ejemplo, cosechando aguacate, por ejemplo, por una visita que hizo el presidente. Pero esa gente lo que están ahora es avanzando para pagar y volver a invertir. Esas panaderías que se han hecho, eso mismo va a ocurrir con la titulación, de que una gente... Yo hice un cálculo breve, aritmético si se quiere, con relación a San Pedro de Macorís. La parcela 15A y la 15 tienen cerca de 7.000 resultantes. Son 7.000 personas que van a tener título. Y yo dije, la mitad, el 50% va a ser una transacción bancaria de una media de 1 millón de pesos. ¿Usted sabe lo que significa en esa parcela 5.000 millones de pesos para funcionar, para que la gente arregle su casa, que la otra compre un autobús y lo ponga a conchar, que el otro haga un colmado, que la otra ponga un salón? Oye, es una revolución desde el punto de vista de lo que va a ser el manejo económico de ese sitio. Y además, usted no es la misma persona cuando tiene crédito en un banco que cuando no tiene. Porque eso ya aquí la tecnología te revisa, el cicla y todo eso. Y no, pero a este le prestaron 3 millones, se le puede hacer tal cosa, puede participar, tiene solvencia. Sí. ¿Qué está haciendo el presidente Medina? En pocas palabras, haciendo solvente a miles de dominicanos que aún teniendo la tierra no tienen la solvencia financiera. Y eso es sumamente interesante. El presidente se había propuesto titular 150.000 propiedades, pero es obvio que
se tomará más tiempo del que él suponía, porque es que es muy delicado el proceso, porque están envueltas instituciones y sobre todo el proceso de saneamiento. En algunos casos tiene que haber, o me imagino que en todo, una decisión que implica la justicia, ¿no? Sí, La sí, decisión sí. judicial. Son ¿no? tres elementos: Ujú. mensura y saneamiento del terreno, el elemento jurídico, que es el juez inmobiliario que determina Es que se el está último, corriendo, ¿verdad? y no, el último es el que expide el título, que tiene que ser perfecto, Que es sobre la base de la sentencia. sobre la base de la sentencia, perfecto. Entonces todo eso es un proceso, pero nosotros nos hemos alegrado porque la Suprema Justicia este año que pasó invirtió cerca de 70 millones de pesos para lo que nosotros podríamos llamar una ventanilla única, que nos da algún tipo de facilidades. Y estoy seguro de que, por ejemplo, en la jurisdicción inmobiliaria van a hacer algún tipo de inversión, porque cuando llegue masivamente esta cantidad de títulos, obviamente que se van a necesitar más maquinaria y otro tipo de personal. Pero lo bueno es que lo conocemos y que la Comisión Nacional de Titulación, que está dirigida por el secretario, el ministro de la Presidencia, el señor Montalvo, que también está muy pendiente de todo lo que pasa ahí, porque incluso el día menos pensado al CEA nos llegan 2 agrimensores y un abogado a investigar lo que hemos hecho en la semana para saber si el plan va caminando. El plan, por su propia característica, va lento porque es muy sobrio y con mucha cautela, pero ciertamente creo que la promesa del presidente de entregar más de 100.000 títulos, nosotros podemos lograrla en un año y medio, entre lo que es, porque fíjese. Muy optimista. Sí, pero mire, ¿cuántos apartamentos están haciendo en La Barquita? Y allá en el Juan Bosch, miles de apartamentos, cada eso será un título, porque ahora se va a corregir la parte de... Esas eran tierras del CEA. No, la de La Barquita no, pero la que están por ahí por el Juan Bosch, la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch, sí, una gran cantidad. Y todas estas casas que se están entregando en los ingenios, casi todas están en terreno del CEA. Esos serán nuevos títulos y nuevos dominicanos con posibilidad de financiamiento en todas partes. Por fin, tendrá el CEA ahora un inventario de todas sus propiedades. Porque hay gente metida en terrenos del CEA y hay de todo, ahí hubo de todo. Ahí hubo una cierta piñata en algún momento, ¿no? Una repartidera que, bueno, no le queda claro al CEA en muchísimos casos qué tiene y qué no tiene. Tenemos muchísimas litis en camino de gente que decía que de ellos, nosotros el CEA ha demostrado que es nuestro. En otros sitios hemos tenido que ceder tierra a algunas familias que el CEA se la arrendó y entonces también, pero la mayor parte de cosas que está produciendo así es el aclaramiento, la claridad meridiana con que tiene que operar cada metro del Consejo Estatal de la Ciudad. Es un proceso que no se termina en un año, porque es tan viejo todo esto que viene de atrás. Y debo decir en favor del director del CEA, que se ha empeñado en este tipo de cosas. A veces lo atacan por una cosa que se dan suelta, pero que vienen de atrás. Es más, el director del CEA, el único que ha pagado 90 millones de pesos de prestaciones laborales que tenía el CEA atrasado, ha sido el director del CEA actual, que incluso los cheques del CEA, cuando lo llevaban a los cambiadores, dice que la lotería, no, si del CEA no, pero ahora, hace tiempo ya que no hay problema con ninguna de estas cosas, porque parece que este es un hombre de campo, de lo llano, que maneja esto al dedillo, y siempre actúa pensando en qué van a pensar de él cuando salga. Y eso es sumamente importante en un funcionario. Porque el funcionario que no le importa lo que piensen después que él salga, hace cualquier cosa. Este estatus de parcela que estamos viendo ahí, ¿se puede poner la gráfica? Sí. Se genera el proyecto de titulación del Consejo Estatal de la Ciudad, estatus de parcela. Hoy, 5 de octubre, o sea que esto es muy actual. Sí. Fíjese, por ejemplo, aprobada con título. Las que están aprobadas con título de Altagracia, hay 1.300 por un lado, 600 por otro, como 3.000 y pico por ahí. Entonces, las que están aprobadas, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, hay una con 10, en la Isabela, y entonces hay otra en Sabana Grande de Boyá, aprobada con título también, y entonces, mire las otras. Estas son resultantes, sí, dice, o sea, por ejemplo, en Guerra. Propiedades. Perdón. Sí. Oye, en Guerra hay una con 3.000 y más de 3.000. Todo lo que es Guerra, San Luis, porque acuérdense que los dos ingenios de la capital
estaban en Santo Domingo El Este. toro de guerra, El toro de guerra, toda esa parcela de ahí. 4.682 autorizadas. Esas son Hay parcelas autorizadas. aprobadas, aquí hay aprobadas con título, hay una esperando la emisión del título y hay otra que dice autorizada. Autorizada. Quiere decir autorizada. Fíjese que hay una que están en revisión. Esa es la que entiende que tiene algún tipo de problema. Hay otras que han sido rechazadas y en están San ahí. Isidro, 4.811 que están en revisión. En revisión. Revisión es el Y mecanismo. algunas están rechazadas, como la Sí, esta sí, de sí, los sí. gringos de Jaina. Esa Dice rechazada, ¿usted sabe lo que es? Ajá. Que, por ejemplo, usted puso el Solar 3 donde va el 4, o la calle Duarte donde va la calle Mella, o un error de ese tipo, y es para atrás que vas, porque la revisión eso es lo que más tiempo lleva en la jurisdicción inmobiliaria, para que después no salga un título y hagan dos dueños, y eso provoca una muerte. Entonces, ahí hay, o sea, mire ese grupo que está ahí, por solicitar, y vencida depositar de nuevo. Esas son que se depositan, ¿verdad? Ajá. Y se le pasa el tiempo, entonces hay que volverla a depositar. Entonces, esos son trámites sumamente Sí, difíciles. sí. Investigación jurídica, dice esa que está en la romana Exacto. ahí. Investigación. En espera de ser trabajada en San Pedro de Macorís. O sea que hay todo un, Todo. un Hay una que está en proceso. gabinete para ser solicitada. Y hay todo un proceso. Cada una de esas etapas hay que pasarla. O sea, tú no puedes jamás en la vida llegar a un juicio sin pasar por mensura, pero tampoco puedes llegar al título sin pasar por el juicio. O sea que son pasos que hay que darlo uno tras otro, no se pueden volar, porque la propia mecánica jurídica no lo permite. Entonces, eso también hay que aclarar. Radamés, la georreferenciación con Bueno, GPS, ¿se está haciendo en todos los casos? Sí, la mayor parte de los casos. Ahora bien, el GPS que se utiliza actualmente, hay que reconsiderar su uso para buscar uno más efectivo, porque el que se está haciendo en el país es con Google. O sea, que está a una distancia demasiado lejos y eso provoca algunos elementos. Hay que De buscar algo distorsión. más cercano para que sea más claro y efectivo. Dicen los agrimensores, que no soy agrimensor, pero dicen ellos, que nunca una medida es exacta. Tú mides allí un solar hoy y mañana tiene 1 centímetro o 2 de más o menos. Ahora, lo que permite la ley es hasta 5 metros de diferencia. Eso es como los cálculos que hacen en las encuestas. Un máximo de 3, ahí hasta 5. O sea, el agrimensor puede llegar hasta ahí, pero tiene que tener mucha exactitud. Eso, la sobreposición de un solar en otro, crea unos problemas terribles, porque tú no puedes tener una tierra, un solar, un título para 2 personas al mismo tiempo, para 2 familias. Entonces, eso, por eso es tan delicado y por eso es el trabajo tan permanente que hay que hacer sobre esto. Las brigadas nuestras tiran fotografías, hacen las preguntas de dónde usted trabaja. Hay mucha gente, por ejemplo, que está en Estados Unidos, porque tiene su casa en San Pedro de Macorís. Entonces, esa persona tiene que poner a una gente o dar un poder para empadronarlo. ¿Por qué? Porque el título va a salir del nombre del empadronado. Entonces, hemos tenido casos que hemos tenido que devolverlo, porque hay una gente que vive, está en la casa, un sobrino, dice, no, esto es mío. Y nosotros confiamos y lo ponemos. Ahora, cuando venimos a hacer la investigación real, resulta que no es de él. Entonces, sacamos eso de ahí y ponemos al verdadero dueño de la casa. Y la gente también tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que cuando van los empadronadores se sienten, ahora bien, este proyecto, hay gente que nos hemos atrevido a decir, pues yo estoy entre ellos, creo que es el segundo, después de educación, miren, este es el proyecto de mayor impacto, porque va a tocar más de una arista. Educación es tan bueno, ¿tú sabes por qué? Porque toca muchas cosas. Cuando tú mandas un muchacho a la escuela, que tú lo dejas allá, le dan los zapatos, y le dan los libros, y le dan el uniforme, y le dan la comida, y la siesta y eso. Y las 8 horas de clase ahí. El muchacho que está en la tan entendida es un muchacho que salió de la pobreza. Así es. Entonces, nosotros creemos que la persona que consigue un título también sale de la pobreza al otro día. Radamés, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Este es un tema real, no solamente rico, sino además muy delicado, que se está batiendo desde el año 62, cuando al desaparecer Trujillo, las propiedades del Estado, el Estado comenzó a recuperar una cantidad importante de propiedades que eran del dictador y de la familia del dictador, pero también una cantidad importante de terrenos que empezó a hacer reforma agraria, etcétera. O sea, el Estado por primera vez está poniendo bien en claro lo que es la cantidad de propiedades de que dispone, etcétera. Es una riqueza enorme la que tiene el Estado en estos terrenos, pero también
Es mucho lo que debe y puede hacer el Estado por la gente que ya tiene décadas en una de estas. Todavía nosotros estamos lugares, en el CEA haciendo transferencia de doña Julia Trujillo, Martínez, que estaban, todavía estamos haciendo transferencia de la esposa de Trujillo hacia el CEA, porque sí. Pasaron al CEA, pero todavía aparece. Me imagino que lo mismo pasa con bienes nacionales. En los títulos, bienes nacionales. Claro. Es terrible lo que está pasando allí. Gracias, gracias, pues se nos acabó el tiempo y esperamos que tú, bueno, pues nos mantengas al día en esto y que cuentes con Ojalá aquí para venir a rendir cuenta de esta, que es una labor fundamental, que es un trabajo con el que el presidente se ha propuesto agarrar el toro de la informalidad en materia de propiedad de inmobiliaria. Agarrar el toro por los cuernos, poner orden aquí, porque además significa llevar tranquilidad a la familia, seguridad a millares, decenas de miles de dominicanos y de dominicanas, y por lo tanto habilitarlos para hacer de sus terrenos un uso que les permita mejorar sus condiciones materiales de existencia. Gracias, Radamés. Del Consejo Estatal del Azúcar, la parte inmobiliaria que tiene que ver con esto, de la titulación. Gracias a ustedes por estar ahí y quédese ahí porque queda mucho más en Ojalá. Nos vamos a Ecomundo, ¿verdad? Así que quédese ahí. Nadie quiere prestarse, no hay título. ¿Qué gana usted con un papel? Los papeles casi nadie quiere dar nada, porque si no, usted me va a engañar. Yo soy agricultor de nacimiento. Nací en la tierra, nací pasando trabajo, sembrando arroz, cortando arroz. Y luego adquirí parcelas y ya no es la misma. Ya no lo siembro con la mano, pero lo pago y de eso que vivo. Cuando mi papá murió, teníamos título provisional. Por no tener título, por ser del IAD, bueno, pues han habido inventos y algunos hasta la han perdido. Una parcela sin título no vale empate. Entonces, cuando oímos la decisión del señor presidente de la República, no creímos mucho en eso, porque la hubieran ofrecido muchísimas veces y nadie se había atrevido a eso. No lo querían dar porque salía costoso. Pero cuando ya viene la comisión, viene con el señor director de la reforma agraria, a la reforma, Agua Santa de Yuna, se formalizó y dijo, hoy la brigada ya están aquí, se van a quedar midiendo, y desde ese día que el director vino aquí, hasta el día de hoy, ya hay mucha tierra medida, ya toda esta zona está medida, están midiendo los solares, y va a buen pie. Dios nos ha venido a ver. Ya comenzó. Yo lo observo por la televisión, donde quiera que está dando títulos. Ahora, gracias a Dios, vino este presidente, nos la midió y nos va a dar el título definitivo. Y que la parcela a nosotros nos valga, porque una parcela sin título no vale empate. Y que nos va a dar estos títulos prontamente a nosotros. Es un proyecto muy importante, gracias al gobierno, porque hace tiempo que ya debieron de habernos dado título definitivo. Además de parceleros, están midiendo la casa, los solares de los poblados, del poblado Guaraguao, Barraquito y La Reforma. Lo más bueno es usted tener lo suyo, decir este papel, yo lo tengo aquí y esta casa es mía. De manos a boca, llegan, que no, que gratis. Estábamos pensando que eso era mentira. Debía yo de haberle buscado refresco, pero ellos no lo aceptaron, pues dijeron, esto es gratis que lo estamos haciendo. Esto no es para cobrarle a nadie un centavo. Podemos asegurar que para diciembre estarán los 10.000 títulos y posiblemente más. Todo ya listo para entregar. Ahí empieza el desarrollo de la reforma agraria en el Limón de Yuna. Ese es un paso muy bonito, muy bien para el agricultor, podemos echar hacia adelante. Porque ya después que usted tiene un título definitivo es suyo el premio. Ahora la tierra tiene más valor, ya lo que uno tiene ya es propio. La ventaja que me da es que yo puedo accesar a cualquier banco privado. Yo estoy agradecida, ¿por qué? Porque que uno va a tener mejores opciones de buscar mejores créditos. Que es un beneficio y nos da derecho a nosotros los parceleros de ser propietarios, que cuando el banco agrícola no pueda, puede de reserva, puede otro banco. El gobierno y las autoridades están en eso. Porque ya nosotros, después que tenemos un título de propiedad, ya nosotros vamos a pasar de parcelero a empresario. No, eso va, eso ya, estoy confiado en que eso va. Esta casa no tenía
como decíamos, cédula, documentación, no existían. Y si nosotros no teníamos documentación, no teníamos nada. Cuando usted tiene un título, usted puede decir yo tengo. Porque usted sabe que si usted tiene una vivienda y no tiene título, no tiene nada. Estaban ambulando. Uno de los problemas que había con los títulos era que venían, medían y se iban. Entonces eso creaba una situación de incertidumbre con las personas de esta parcela. En este distrito municipal, la parcela 537 data de un problema de 1942. Nos pusimos en pie de lucha para conseguir nuestro título, ya que sin él no tenemos nada con qué contar en esta tierra. Un título es un derecho de propiedad y yo creo que eso es muy fundamental. Nosotros luchamos y constituimos un comité pro consecución del título de propiedad de toda la familia, no solamente de los integrantes de la Junta de Vecinos, sino también de toda la familia residente en esta parcela. En menos de un año, aproximadamente un año ya nosotros tenemos nuestro título. No nos cobraron. El presidente ha sido un visionario. Creó, mediante el decreto 624-12, la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Y eso le dio facilidad a los moradores y le dio la credibilidad de luchar para obtener su título de propiedad. Ya hoy, en el día de hoy, sí podemos decir que tenemos una propiedad. Un título original tiene valor. Tiene valor porque usted puede salir y pedir por él. Hay peso en ese documento. Señores, tener el título de propiedad es una cosa que nunca lo habíamos tenido en esta comunidad. Nosotros le damos las gracias al presidente. Antes se oía de que la tierra la quitaban con tu y casa y que venían y que la desplomaban. La gente también tenía miedo de eso. Pero ahora hay confianza en el presidente y por lo tanto es muy diferente después y ahora. Hay una sonrisa en el barrio. Y lo mejor es cuando uno tiene lo de uno propio, que tiene su papel, ¿tú me entiendes? Eso es lo mejor del mundo. Nos da a nosotros una capacidad crediticia de nosotros poder echar para adelante nuestra familia. Yo soy feo, pero tengo una familia bonita porque es seria y honrada. Con ese título, mucho más.